El estado de Chihuahua es uno de los 32 estados de la República Mexicana. Se encuentra situado al norte y debido a su superficie es el estado más grande, representando el 13% del territorio nacional. Colinda con Sonora, Sinaloa, Durango y Coahuila, así como Estados Unidos, Texas y Nuevo México. Cuenta con 67 municipios, dentro de los que destacan Chihuahua, Ciudad Juárez, Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc, Delicias, Camargo y Jiménez. Hace muchos años los pobladores del continente asiático cruzaron por el estrecho de Bering hacia el nuevo continente América. Se establecieron ahí y con el paso de los años fueron dispersándose por todo el continente hasta que éste se poblara totalmente. Cada uno fue tomando rasgos distintos dependiendo de donde se estableciera. Existe evidencia de que hay presencia del hombre hace 30.000 años en América del Norte y en México hace 21.000 años. La república se divide en dos zonas geográficas. En los estados del centro y el sur tenemos Mesoamérica y al norte tenemos Aridoamérica, y en ella existe una zona Oasisoamérica, que se va a encontrar al noreste del estado de Chihuahua y es menos árida, menos seca que el resto de Aridoamérica. En esta zona se va a acentuar la cultura de Paquimé en el estado de Chihuahua, que significa casas grandes. Paquimé fue uno de los muchos grupos indígenas en el estado de Chihuahua. Sumas se encontraron al norte de Chihuahua y el valle de Río Bravo al oeste de Texas. Conchos, ellos habitaban el área de la cuenca del río Conchos hasta Río Bravo en el norte de Chihuahua. Humanos habitaron una amplia zona al oeste de Texas, al suroeste de Nuevo México y al norte de México, especialmente cerca de la región de la Junta. Tobosos habitaban el área del Bolsón de Mapimí al este de Chihuahua y al oeste de Coahuila. Tuvieron llanos y laderas, desde Parral, Chihuahua, hasta la frontera con el actual estado de Zacatecas. Tarahumaras, asentado en el territorio del estado de Chihuahua, conocido como Sierra Madre Occidental. Tubares, se localizaron en el municipio de Urique del estado de Chihuahua. Chinipas, situado en la región occidente de la Sierra Madre Occidental, cercana a los límites del estado de Chihuahua con los estados de Sinaloa y Sonora. En la historia de nuestro estado encontramos que los españoles llegan a imponer, obligarnos con su cultura, idioma, costumbre y religión por medio de la fuerza y con ello perdimos parte de nuestra esencia. Todo ello lo hicieron en dos conquistas, la conquista militar y la conquista espiritual. La conquista militar arranca desde la llamada conquista antillana, que bien puede considerarse como el primer paso a la conquista de México. La conquista espiritual constituye un elemento inseparable de la conquista militar y se convierte en la justificación del dominio español. Se inició con la llegada de los primeros misioneros franciscanos al territorio de México en 1523 y poco a poco fue ampliando la incorporación de religiosos de otras órdenes. Para 1570 los frailes franciscanos llegaron al lugar y construyeron un convento. Los convirtieron en un centro doctrinario de la religión católica. El 30 de abril de 1598 el fray Agustín tomó posesión de la provincia de Nuevo México, en nombre de su majestad emperador Felipe II de España. La Nueva Vizcaya estaba comprendida por los estados de Chihuahua, Sonora, Durango y una parte de Coahuila. La capital de este territorio estuvo primero en los puntos de Durango, después pasó a Santa Bárbara, posteriormente estuvo Parral, después en San Felipe Real de Chihuahua. Para su organización estaba dividida de distintos a diferentes zonas. Posteriormente, en un reajuste o reorganización de intendencias, cuando se crean las intendencias, se eliminan las 12 provincias. A mediados de 1700 la sede pasó de Durango a Chihuahua. En cada ciudad importante había un alcalde mayor. Batopilas, San Francisco de Conchos, San José del Parral, Cusihuiriachi, Santa Bárbara, San Francisco de Cuella. La minería y el comercio fueron en aquel entonces los puntos de desarrollo. El estado se fundó el 12 de octubre de 1709. Se llevó a cabo la votación de los notables sobre la fundación del Real de Minas. 8 de los convocados se manifestaron porque se situara en la propia Santa Eulalia, mientras los 8 restantes lo hicieron por la fundación en el Valle. Ante el empate, el gobernador de Sayulloa intervino con su voto de calidad manifestándose por la fundación de la población en el Valle de Punta de los Ríos. De esta manera se considera esa fecha como la fundación oficial de Chihuahua y Antonio de Sayulloa como su fundador.
Durante la época colonial burocrática había una línea central bastante simple. La máxima autoridad era el rey de España, quien, asesorado por el Consejo de Indias, disponía sobre todos los asuntos fundamentales relativos a sus colonias de América. Entre ambos habían elaborado las leyes de Indias, para regular la vida de sus posesiones en este continente, y en ella se dividió la administración de justicia. A mediados de 1700, el gobernador de la Nueva Vizcaya cambió su sede de Durango a Chihuahua. Se nombraron tenientes de gobernador en Durango y en Parral. Había un alcalde en los siguientes poblados de Chihuahua: Batopilas, San Francisco de Conchos, Nuestra Señora de las Caldas de Oaxaquilla, San José del Parral, Cusiburiachi, Valle de los Olivos, Topago, San Buenaventura, San Francisco del Oro, San Bartolomé, Santa Bárbara y San Francisco de Cuellar. Cuando la llegada de ideas liberales de Europa y del norte de América, convencieron a los criollos de la necesidad de liberarse del yugo español. En 1808, el rey de España, Carlos IV, renunció a la corona con el favor de su hijo, Fernando VII, pero en abril de ese año ambos fueron hechos prisioneros por el ejército francés. José Bonaparte asumió el trono del pueblo español, defendió su soberanía y organizó juntas de ciudadanos para defenderse. Durante 1808 y 1809 aparecieron los grupos de criollos manifestándose para independizar a la Nueva España. El 15 de septiembre de 1810, el cura de Dolores, don Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga, tomó la determinación de levantarse en armas ante el fracaso de la conspiración de Querétaro. La minería, motor del desarrollo regional, era propiedad indistintivamente de peninsulares o americanos. En septiembre de 1808 se hizo la proclamación pública del rey Fernando VII en la villa de San Felipe el Real de Chihuahua. Se formaron fuerzas voluntarias llamadas Patriotas de Fernando VII para cuidar el orden en el Paso del Norte, San Francisco de Conchos, San Jerónimo, San Pablo y el Carrizal. En 1809 se descubrió un primer intento de insurgencia en la región del Mezquital. José Domingo de la Cruz Valdés, gobernador de los indios tepehuanos, convenció a un grupo de caciques y gobernadorcillos para que se insurreccionaran y proclamaran la independencia. El religioso Leandro Delgado, al tener noticias de ello, denunció los hechos a las autoridades, lo que desató una terrible represión en la zona. En enero de 1811 se denunció una conspiración en la villa de Chihuahua. En 1811 comienza a funcionar la Casa de Moneda de Chihuahua, la que hasta 1814 acuñó 4 millones de pesos en monedas de plata y placos de moneda. En 1814, José Félix, Juan José Caballero y Gaspar Ochoa intentaron apoyar la lucha de José María Morelos y Pavón, lograr la restauración de la Constitución de Cádiz expedida en marzo de 1812. Las noticias de la derrota de Hidalgo en Puente de Calderón llegaron a la Nueva Vizcaya en marzo de 1811. La Junta de Coahuila determinó enviar a los líderes de insurgencia a la villa de Chihuahua. Los insurgentes llegaron el 23 de abril de 1811. La gente vio pasar a los prisioneros rumbo al antiguo convento jesuita y al convento de San Francisco, lugares que sirvieron como prisioneros. Los procesos se iniciaron el 6 de mayo de 1811 y para el día 10 empezaron los fusilamientos en la plazuela que se encontraba a las espaldas del colegio jesuita. En la prisión, don Miguel Hidalgo contó con el respeto y la amabilidad de sus carceleros, Melchor Guaspe y el cabo Miguel Ortega. Agradeciendo sus atenciones, dejó en las paredes de su calabozo 2 versos que dicen: Por tu buen corazón, ha abundado con pericia lo que pide la justicia y exige la compasión. Das consuelo al desvalido en cuanto te es permitido, y agradecido Miguel te da las gracias rendidas. Ortega, tu crianza fina, tu índole y estilo amable siempre te hacen apreciable. Aun con gente peregrina tiene protección divina. La piedad te hace efectivo con un pobre desvalido, que mañana va a morir y no puede retribuir ningún favor recibido. Las enemigas y hasta uno que otro cañón los lanzaba Pancho Villa. Poco antes de las 7 de la mañana, el 30 de julio de 1811, Hidalgo fue sacado de su prisión para ser conducido al patio interior del colegio jesuita, donde poco tiempo después murió fusilado. A los cadáveres de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez se les mutiló la cabeza para enviarlas a Guanajuato, donde serían exhibidas en las 4 esquinas de la Lóndiga de Granadillo. En diciembre de 1812 se recibió la Constitución de Cádiz y la abolición de esa misma fue en septiembre de 1814. Cindy Iturbide se une a Vicente Guerrero y a las fuerzas populares para proclamar el Plan de Iguala. El 7 de agosto de 1821, la población de Chihuahua celebraba el juramento público de la independencia de México.
La independencia de México se había consumado en 1821 a través de los tratados de Córdoba firmados por Agustín de Iturbide y Juan O'Donojú, último gobernante de la Nueva España. En ellos se reconocía la independencia de México de que el país fue gobernado por algún miembro de la Casa de los Borbón, fijando el imperio como gobierno, bajo la forma de una monarquía constitucional. Una junta de regencia integrada por españoles y criollos. Esta junta reunió al Congreso encargado de elaborar la Constitución del Imperio Mexicano en 1822. El 19 de mayo de 1822, el Congreso, bajo fuertes presiones del ejército, proclamó a Agustín de Iturbide como el primer emperador de México. En marzo de 1823, en Chihuahua, el coronel Gaspar Ochoa se levantó en contra de Iturbide y a favor de los republicanos. En enero de 1824, el Congreso hizo pública el acta constituyente en la que se formaron los estados de la nueva República Federal. El Congreso decidió separar a Durango de Chihuahua formando dos estados y declaró a Nuevo México como territorio federal. En septiembre de 1824 se instaló el primer Congreso Constituyente del Estado, nombrando como gobernador provisional al coronel Ignacio Urquidi. Se introdujo a la ciudad de Chihuahua la primera imprenta en octubre de 1825, la que estuvo a cargo de Rafael Núñez. Después de largas sesiones y poco más de un año de ardua labor, el Congreso de Chihuahua dio a conocer la primera constitución de nuestro estado el 7 de diciembre de 1825. La Constitución además determinaba a la religión católica como apostólica y romana como la única en el Estado. En enero de 1826 se publicó la nueva legislación en la que el Estado fue dividido para su administración anterior en 11 partidos dirigidos cada uno de ellos por un jefe político. En 1826 se celebran las primeras elecciones del Estado y a fines de 1827 la expulsión de los españoles del país. Lo que dio origen a la Revolución de 1910 fue debido a los abusos de gobierno que se dieron por parte del presidente de la República Mexicana, Porfirio Díaz. No respetar los votos, la miseria de los campesinos, la injusta distribución de la riqueza, el arrebato de las tierras a los campesinos. Estas fueron una de las principales causas de la Revolución de Chihuahua. Debido a las diferencias de clases sociales, la esclavitud y clase baja, en los años 30 de la dictadura de Porfiriato, la clase alta enriqueció notablemente. Durante 1914 y la primera mitad de 1915, el estado de Chihuahua estuvo dominado por el villismo. El distanciamiento entre ambos líderes llegó a su punto culminante en septiembre de 1914, cuando Villa desconoció a Carranza como el primer jefe del constitucionalismo. Madero escribe el Plan de San Luis. Aquí se establecen los principios revolucionarios. Así se fija la fecha del 20 de noviembre de 1910, con el lema Sufragio efectivo, no reelección. Ese mayo, Pascual Orozco ataca y toma Ciudad Juárez. Madero envió un telegrama exigiendo la renuncia de los dos líderes del país y el día 25 es el fin del porfiriato. El 20 de mayo Carranza fue asesinado, lo que fue el triunfo del movimiento de Agua Prieta. El 20 de junio de 1923 el general Francisco Villa fue asesinado en Hidalgo del Parral. Para fines de la década de los 30 para Chihuahua se iniciaba la recuperación de las pérdidas sufridas durante la Revolución. A partir de 1940 Chihuahua entró en una fase de crecimiento económico sostenido. En 1938 se crea el Instituto Científico y Literario. En 1947 se crea Cementos de Chihuahua.